están? Me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar ahora en la nueva temporada de la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y con el programa de hoy arrancamos precisamente la nueva serie de reflexiones, de debates, de análisis sobre la televisión, sobre el Canal 22 sin duda, pero sobre la televisión en México, el papel que juega en nuestra cultura, qué hacemos con la televisión, por qué nos vinculamos a ella, por qué a veces la amamos, a veces la odiamos, en fin, qué papel juega la televisión en nuestras vidas. Yo los invito a que, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, ya en los últimos años, yo los invito a que se acerquen a la Defensoría del Televidente, a que nos escriban, a que nos llamen, a que debatan con nosotros, porque este es sobre todo un espacio para ustedes, para los televidentes. Así que, nuevamente, bienvenidos y arrancamos con la nueva temporada de la Defensoría del Televidente. André Dorsey, doctor en Estudio de Medios y Comunicación por la Universidad de Londres, investigador en Nuevas Tecnologías de la Comunicación de la UAM Xochimilco, convencido de que la legislación sobre medios en México debe cambiar para responder a las realidades del país. Bueno, y como lo hemos venido haciendo ya también en las últimas temporadas, nos gusta arrancar el primer programa, cuando arrancamos también un nuevo momento, pues un poco reflexionando sobre qué es la Defensoría del Televidente, porque a veces damos por sentado que todos entendemos de qué estamos hablando, y creo que a veces vale la pena detenernos tantito en el camino y decir qué es la Defensoría del Televidente, por qué surgió y sobre todo también cómo opera. Como saben, yo soy Gabriela Barkentin, soy la defensora del televidente como tal, pero hay un gran equipo que me acompaña y sobre todo una persona que me ha acompañado en esta aventura desde el principio, que es André Dorsey. André, ¿cómo estás? Bien, Gaby, pues aquí otra vez compartiendo una vez más esta temporada. Contento de haber llegado estos 2 años y medio ya. Pues con muchas cosas interesantes que ahorita vamos a comentar, ¿no? Sin duda, André Dorsey es el coordinador de la Defensoría del Televidente. Él encabeza un grupo de personas, que también ahorita nos contarás un poco cómo funciona, que son quienes están respondiendo, revisamos los mensajes que nos llegan, que por cierto nos han llegado también muchísimos mensajes. Pero bueno, a ver, André, hagamos una especie como de corte de caja. 2 años y medio después de la Defensoría del Televidente, ¿cuál es tu primera reacción? De satisfacción, en primera instancia. Yo creo que hemos logrado, y en cierto sentido yo creo que hemos superado un poco las expectativas que al menos yo tenía en un principio. Mucha gente se ha comunicado efectivamente. Sigue habiendo todavía mucha inquietud y duda respecto a cómo funciona una defensoría. No es algo que esté totalmente socializado tanto como quisiéramos. Pero, bueno, ahorita tú lo comentarás, pero ha habido una experiencia social interesante, ¿no? De aceptación. El primer escepticismo que hubo en su comienzo, ¿te acuerdas? Se está diluyendo, me parece. Los resultados se están empezando a ver. Estamos empezando a entrar en una etapa de consolidación. Yo creo que ahorita más o menos como un 90% de los mensajes que nos llegan a la Defensoría y que se los pasamos a las distintas instancias del canal están respondidos. Todavía habría que ver que si la gente, si los televidentes están del todo satisfechos con esas respuestas. Hay un margen obviamente razonable en relación a lo que puede hacer el canal, pero creo que es un buen indicador. Ese mismo indicador o este nivel de efectividad, digamos, no lo teníamos al principio porque costó mucho trabajo institucionalmente compartir la idea de la Defensoría. Yo creo que ahí tocas un punto importante. Sin duda yo también 2 años y medio después me siento, pues sí, optimista tal vez, me siento más satisfecha o mejor, digamos, atendido el asunto de lo que tal vez hubiésemos pensado. No hace 2 años y medio, esto lo venimos pensando de tiempo atrás, pero cuando arranca, es decir, se ha entendido que la Defensoría del Televidente es sobre todo una instancia de mediación, ¿no? Es decir, no es que nosotros podamos solucionar como tal las broncas que pueda percibir la audiencia, por ejemplo, o alguna falla que se pueda estar viviendo de manera, digamos, como sistemática. No nos toca a nosotros, somos esta instancia de mediación que lo que hacemos es recoger inquietudes de la audiencia y tratamos de que el Canal 22, de acuerdo a sus códigos, de acuerdo a sus propios manuales, pues las atienda. Yo creo que es un punto muy importante porque en esta confusión que tú señalabas de pronto no queda muy claro a veces qué es la Defensoría del Televidente. No es que ni tú ni yo podamos con nuestra espada justiciera llegar y decir, pues el día de mañana se cambia esto o se hace de tal forma. Al final de cuentas es más un espacio de mediación. Sí, sin duda. Y además, digo, ya pensándolo también en términos optimistas, digamos, en lo que ha venido pasando estos 2 años y medio, creo y estoy convencido que hay una parte que hay que celebrar, porque de alguna manera lo que nos preocupa a todos los que participamos y a mucha la gente que también ha participado con sus comentarios y otras formas de interacción, ha sido cómo crear un espacio en donde podamos ejercer cierto tipo de ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es un tema central,
un tipo ¿Ver de ciudadanía. televisión implica ejercer tu Sí, ser por supuesto, ciudadano? ¿Por claro qué? que sí. Digo, en la medida en la que tiene que ver con la Es que es un punto forma. importante, alguien No, creería que no, ¿no? Claro, no es evidente, en todo caso no es tan claro. Esto, digo, se tiende a pensar muchas veces que la forma de ser ciudadano en relación a la televisión tiene que ver nada más con los géneros informativos, y eso no es del todo cierto. Efectivamente, en la medida que nos informamos sobre el ámbito público, lo que sucede en el Estado y en otras instancias sociales, nos preocupamos y participamos en relación a ese tipo de ciudadanía, pero también, digamos, la ficción y otro tipo de géneros y formatos nos ayudan a identificarnos, a saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, conocer el mundo además también, ¿no? A ver, André, vamos a cifras, a algunos números. Estos 2 años y medio nos hablan de muchos mensajes recibidos, ya decías tú un porcentaje de ellos, un alto porcentaje de ellos contestados, pero sobre todo nos habla de una participación importante de la audiencia. Sí, nosotros hacemos unos reportes o unos informes trimestrales que están disponibles en el sitio de internet de la Defensoría, están públicos y están abiertos a ser cuestionados o consultados también, ¿no? O al revés, más bien. Hasta la fecha más o menos como unas 6,000 personas han participado mandando sus comentarios, de todo tipo de comentarios, pero ha habido una tendencia fuerte a que la gente en principio tiende a comentar fundamentalmente sobre programas del Canal 22. Como sabes, La Dichosa Palabra ha sido uno de los programas más comentados. La barra de anime sigue siendo también comentada y solicitada, es decir, hay muchos jóvenes que quieren ver más anime, y en fin, otro tipo de programas también, ¿no? Lo interesante es ver cómo a lo largo de estos 2 años, prácticamente 3 años, el mismo programa de la Defensoría Televidente, con sus temas, sus polémicas, sus contrastaciones, se ha convertido también en el tema más importante, más recurrente, digamos, uno de los tópicos o los programas más comentados. En ese sentido, yo creo que ha sido exitoso en la medida en la que introduce en el ámbito nacional una serie de temas respecto a la televidencia en general, y la televidencia y la ciudadanía, el placer. Y a los temas que nos deben estar preocupando o que le preocupan a la audiencia. La mayoría de los programas que tenemos aquí en realidad responden a las inquietudes de la propia audiencia, a preguntas que han venido de manera recurrente. Vamos a un corte, porque esto es televisión, vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos a platicar con André un poco más sobre otras figuras de la Defensoría en México, en el mundo. Y también vamos a ser críticos. ¿Realmente esta Defensoría ha ayudado a que tengamos una mejor televisión? Regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe López Veneroni, mediador del Instituto Mexicano de la Radio. Es una figura análoga a la del defensor del televidente, nada más que en el Instituto Mexicano de la Radio. Soy profesor, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y aunque no quisiera ser televidente, me es muy difícil evitarlo, entonces también lo soy. Bueno, es un compromiso interesante porque se trata de construir una figura, se trata de un espacio relativamente inédito y se trata de encontrar con el público y al mismo tiempo con las autoridades del IMER una estructura de operación que permita dar respuesta a este código de ética. No creo ni siquiera que al propio mediador, al IMER o al público nos haya quedado siempre del todo claro qué es esta labor del mediador. No sé si sea algo semejante en otros espacios como el 22 o el Canal 11. Por eso digo que es una figura en construcción. Creo que, y esto es una autocrítica pareja para todos, me incluyo yo en ella, creo que no somos todavía una sociedad que haya generado una cultura del diálogo. No estamos acostumbrados propiamente al intercambio de ideas. Entonces, la percepción original de muchos escuchas era una especie como de autoridad paralela que iba a resolver aquello que no resolviera las autoridades del IMER, lo cual es falso, no está planteado así en los lineamientos y además es imposible. Yo creo que conforme más avancemos en la democratización del país, más sentido va a tener para la sociedad el que existan este tipo de espacios. Cómo un medio puede construir un espacio para mantener una autovigilancia, una autocrítica, un nivel de autorreflexión que le permita mejorar continuamente lo que está ofreciendo a un vasto público, ¿no? La condición fundamental de la democracia, para mi gusto, es primero la igualdad, el que todos tengamos de alguna u otra acceso o representación en espacios de poder y los medios lo son. Segundo, la rendición de cuentas, es decir,
Tu medio estás utilizando ya sea presupuesto público o bien estás vendiendo espacios pero de un bien nacional porque son nuestras concesionadas. Bueno, realmente, ¿qué estás haciendo con esos ingresos? ¿Qué estás haciendo con eso que es propiedad de la nación y de interés público? Entonces, la rendición de cuentas es fundamental para la democracia y los medios no se pueden excluir, no importa su signo, de esa responsabilidad. Reconocemos que la multiplicidad de conductas, modos de vida y visiones del mundo forman parte de la condición humana y son fuente de intercambio, transformación y creatividad. Poesía vivida, la vida de la poesía, la cara conocida de los versos y su contracara desconocida son desenmascaradas por críticos, escritores y otros artistas. Muy buenas noches, soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto pues que vayamos a explorar un tema tan maravilloso, pero también por tan maravilloso, a veces inefable, la poesía. Nicolás Alvarado te espera con el reverso de la vida y la poesía, los miércoles 9:30 de la noche. Como televisora pública y laica, Canal 22 no debe tomar como suya ninguna doctrina, creencia, figura, institución o práctica religiosa. Criterios de programación y producción. Canal 22. Bueno, estamos aquí de regreso en la Defensoría del Televidente. Se me olvidó decir al principio del programa que estamos en la Casa de Francia, aquí en una zona realmente espectacular de la Ciudad de México. Este lugar en sí mismo realmente vale muchísimo la pena. Si andan por acá, por la Ciudad de México, ya más cerca del centro de la Ciudad de México, pues dense una vuelta. Estamos aquí en lo que es la biblioteca de la Casa de Francia. Así que, bueno, además hay una cafetería y el lugar está realmente espléndido, aquí en la colonia Juárez. Bueno, escuchamos un testimonio. André, ¿qué pasa con otros defensores de la audiencia, digamos, no del televidente, defensores de la audiencia en México? Bueno, yo creo que vale la pena recordar, para aquellos que no lo tengan muy presente, que en el 2007, el año que comenzamos, de hecho empezamos con esta iniciativa de manera original, o sea, fuimos los primeros en que tratamos de articular este ejercicio. Y obviamente no somos los primeros en América Latina y en el mundo. Han habido otros ejercicios que de hecho nos sirvieron de referencia, ¿no?, para desarrollar este ejercicio y esta instancia. En México afortunadamente se ha continuado con esta vocación. Radio Educación, por ejemplo, hizo su propio defensor del Radio Escucha, lo cual me parece un ejercicio muy... Y el Canal 11 en su momento. Canal 11, no sé cómo está el estatus, pero... Desconozco exactamente en este momento cómo está ese asunto, pero tengo entendido que sigue operando en el Canal 11, por supuesto. Luego Radio Educación. También el Instituto Mexicano de la Radio le puso otro nombre, ¿no? Le puso su mediador. Me parece sensato el ejercicio porque luego no queda muy claro por qué un defensor, ¿no? Suena como una especie de litigio medio duro. Y efectivamente, como decía hace ratito, lo que hacemos es mediar entre los televidentes y la institución, ¿no?, en este caso. Sí, en el caso de los medios impresos en México, hasta donde yo recuerdo, existe sobre todo en el diario público del Grupo Milenio en Guadalajara, que lleva muchísimo tiempo también funcionando muy bien, la verdad es que con algunos temas, y hasta donde sé, más o menos, los medios de la Universidad de Guadalajara también lo intentaron. No sé cuál es el estado del mismo, pero bueno, hay que reconocer que en el mundo pues está sin duda Colombia, donde incluso es obligatorio por ley para los medios comerciales. Bueno, de hecho, en Colombia fueron precursores en muchos sentidos en ese ejercicio, y de hecho tal vez vale la pena comentar, nos llegan algunos comentarios de gente que se queja sobre las televisoras colombianas, tal vez por confusión, porque creo que es el mismo Canal 22 allá, pero bueno. Agradecemos por supuesto los comentarios, pero desde Colombia. Pero bueno, de aquí los reenviamos de regreso. Algunos de los mensajes, André, que tú consideras o que recuerdes o que traigas por ahí, aquí tenemos por ejemplo el de Nayeli Álvarez, que dice, bueno, muchas gracias por hacer oír nuestras voces. Hemos tenido algunos mensajes más recientes, incluso sobre la cobertura que hizo el Canal 22, ahora con los Juegos Olímpicos de invierno, donde ha habido alguna inquietud sobre la calidad de algunos de los comentarios. También tenías por ahí una pregunta que nos hacían de cuál es el marco normativo, por qué o cómo opera la Defensoría del Televidente, y hay varias preguntas que nos han llegado en ese sentido. Creo que vale la pena aclararlo, ¿no? Bueno, sí, claro. Algunas de las preguntas, sobre todo últimamente, han tenido mucho que ver con los temas que manejamos aquí en el programa.
Por ejemplo, recientemente tuvimos un programa donde platicábamos un poco sobre la situación de las telenovelas y el melodrama en la televisión nacional. Invitamos a productores y escritores de telenovelas y alguien me parecía muy sensato, preguntaba por qué en el Canal 22 no hay telenovelas de calidad. Hacía una distinción muy clara y comentaban algunos ejemplos de algunas telenovelas brasileñas, por ejemplo, que realmente son muy ricas y me parece como muy sensato y una consideración importante que debería tomar en cuenta el canal. En relación al marco normativo, yo invitaría a los televidentes a que visitaran el sitio www.defensor.canal22.org.mx. Exacto, ahí tenemos una serie de documentos en donde se explica de manera muy específica digamos, los marcos legales o normativos que nos sirven de referencia para esta instancia. Ninguna de las iniciativas o seguimientos que hacemos de los casos importantes son vinculantes en ningún sentido, en fin. Pero hay que reconocer, para que nuestra audiencia se anime y nos siga escribiendo, que mucho de lo que aquí se ha debatido ha servido para que el Canal 22 haga cambios, y haga cambios en la manera como comunica, por ejemplo, su programación, cómo comunica los cambios en su programación, que eso fue una de las quejas, digamos, recurrentes, cómo se anuncia cuando un contenido es un contenido que puede ser polémico, cómo se aclara a la audiencia que viene un contenido polémico, en fin, muchas de las cosas que aquí se han comentado sí han tenido un impacto en la forma como el Canal 22 se organiza y sobre todo atiende a su televidencia. Eso hay que reconocerlo para que se animen también. Bueno, y un ejercicio de esta naturaleza creo que no tendría mucho sentido si el canal o la institución no hiciera también un ejercicio de autorregulación, que es lo que el canal entiende como calidad, como diversidad, etcétera, etcétera. Lo debe explicitar en términos muy concretos cuáles son los criterios para invitar a productores externas a que participen, etcétera, etcétera, etcétera. En relación a lo que me preguntabas de un mensaje memorable, yo rescato mucho el de un niño, entre niño y adolescente, que nos escribía pidiendo anime. No sé si recuerdas ese mensaje, en donde me parecía muy sensato y muy lindo realmente que el niño planteaba, cuando decía, por favor pasen tales series, si el canal no las tiene, yo las tengo y se los puedo prestar, ¿no? Eso me pareció realmente... Es una forma de apropiarte también. De apropiarte y de participar de manera muy activa, digamos, en hacer de esto lo que debería ser, ¿no? Un espacio para todos. Participación en realidad hemos tenido más o menos equitativa, hombres, mujeres, sigue siendo un poco mayoritaria la participación de los hombres. Así es. También habla un poco de cómo nos manejamos todavía en nuestro país, pero también hay que reconocer cada vez hay más mujeres que están participando y en edades son sobre todo o jóvenes o ya muy adultos, ¿no? Es una cosa también muy particular cómo se ha ido distribuyendo la participación. Sí, yo creo que eso es importante y fundamental. Que el canal lo siga tomando en cuenta, ¿no? Si entran al sitio de internet, no solo el de la Defensoría, que ya decíamos y que aparece ahora en sus pantallas, sino también al del Canal 22, canal22.org.mx, ahí van a encontrar muchos de estos documentos que están autorregulando el canal, es decir, el código de ética, el manual de estilo, estos documentos a los que hacía referencia André, que tienen que ver la relación con quienes les proveen de programas, con productores extranjeros en el sentido nacional, pero también en el sentido del propio canal, y también muy próximamente estará ahí el manual de la Defensoría misma del televidente, es decir, este ejercicio que hemos estado haciendo en estos 2 años y medio ha llevado también a que el Canal 22 produzca una serie de documentos que acompañan todo este proceso de autorregulación. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de los retos que sigue de la Defensoría del televidente. Ernesto Villanueva, defensor del radioescucha de Radio Educación, yo también soy televidente. Existe un estatuto precisamente del defensor del radioescucha de Radio Educación que tiene como objeto verificar el cumplimiento adecuado, razonablemente, de los principios editoriales, de los 12 principios editoriales que son un punto de partida ético para lograr magnificar la participación, por un lado, de la audiencia, por otro lado, lograr una programación de calidad. Yo creo que es muy importante tener suavidad en la forma, es decir, eso que genere una especie de buena relación tanto con la dirección, tanto con los productores, con los conductores, y buena relación no significa que uno esté de acuerdo en todo, sino en la forma, tratar de que no vean que el defensor, porque así de pronto se puede ver, es un tribunal supremo que viene a ser un inquisidor y viene a cuestionar todo. La propia audiencia se va apoderando de ese derecho que tiene
precisamente para incidir en los contenidos, para probar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Creo que vamos mejor de lo que íbamos antes, sin duda, porque ya la gente que nos escribe, que nos escucha, pues sin duda ya tiene mayores elementos que los que tenía. En un esquema educativo que no ha tenido una preparación sobre recepción crítica de medios, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, y en casi ninguna de las escuelas de comunicación del país, pues es difícil que de pronto de la nada uno lo pueda resolver ese problema. Es decir, habrá que irlo haciendo y habrá que ir estimulando que este tipo de figuras de recepción crítica y que además incluyan la figura del defensor, pues estén, digamos, insertas para socializarlo de la mejor manera. Esta figura pues es parte del desarrollo de una democracia informativa que en México apenas están haciendo. Las expectativas son o deben ser de crecimiento, de fortalecimiento y de reproducción de esta figura en el país. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿qué opinas de la televisión cultural en México? Porque sabemos que nuestra programación te despierta inquietudes, Defensor del Televidente te ofrece un buzón abierto para recibir tus preguntas, dudas, quejas y sugerencias. Solo ingresa a www.defensor.canal22.org.mx o comunícate al 21 22 96 80 y del interior de la República al 01800 Canal 22. Ponte en contacto con nosotros y ayúdanos a construir la televisión que quieres ver. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿qué opinas de la televisión cultural en México? Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y bueno, ya estamos en la última parte de nuestro primer programa de esta temporada que inicia el día de hoy. Estamos conversando aquí André Dorcé y su servidora. André, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son los retos importantes que enfrenta no solo la Defensoría, pero la televisión en general? Creo que hay varios retos. Uno de ellos, sin duda, tiene que ver con la formalización de esto a nivel de legislación. Obviamente sabemos que la reforma a la ley de radio y televisión es un asunto pendiente en términos de su discusión hasta cierto punto y en términos de que sea lo que realmente México necesita como sociedad, ¿no? Es un ámbito muy discutido, muy polémico, delicado en muchos sentidos, pero urgente. Y entonces ahí tendría que ser un espacio en donde se discuta y se legisle en relación a este tipo de figuras y ver cómo podría tener un mayor impacto, digamos, en otros ámbitos. En la medida en la que muchos televidentes efectivamente siguen demandando constantemente transformaciones importantes a esos marcos. Porque hay que aclarar en este punto que señalas, André, que nos llegan muchísimos comentarios y lo agradecemos y por supuesto más que bienvenidos, pero que se refieren en ocasiones a otras televisoras, se refieren contenidos a lo que puede estar sucediendo en Televisa o en los canales de TV Azteca. Ahora que mencionabas lo de las telenovelas, bueno, sin duda nos llegaron muchísimos. Cuando hablamos de información o de noticiarios, también nos llegó muchas quejas sobre ello, pero bueno, nosotros estamos en ese sentido acotados, no en la discusión es amplísima y aquí la vamos a seguir haciendo, pero sí deberíamos exigir como ciudadanos que este tipo de figuras existan en un nivel mucho más amplio y que abarque también a otro tipo de medios, porque si no, bueno, seguirá siendo pues un ejercicio más acotado, ¿no? Por supuesto, hay una dimensión además de la de ciudadanía que tiene que ver con consumos, digo, citando a alguien que tenía un libro que se llamaba Consumidores y Ciudadanos, en la medida en la que también el consumo nos ayuda a ser ciudadanos, o sea, constituimos identidades y demás. Y lo digo porque una queja muy constante, digamos, que nos hacen llegar, es el papel que juegan algunos cableros en subir o no subir la señal de Canal 22 en distintos lugares del país. Y eso es extremadamente elemental, y ahí no solamente se violan, digamos, los derechos en términos de ciudadanía, sino consumidor, porque la gente está pagando por un servicio, y ese tipo de cosas no son admisibles. Ahí les pedimos que nos sigan haciendo llegar ese tipo de comentarios
necesarios. Tenemos muy identificados cuáles son los estados de la República donde sucede con mayor frecuencia que se corta la señal del canal 22, sobre todo los sistemas de cable, obviamente, porque no llega como señal abierta. Entonces les pedimos a nuestros televidentes que si sigue sucediendo nos lo hagan llegar, porque el canal 22 sí lo ha tomado muy en serio de tratar de solucionar este asunto. André, se nos está acabando el tiempo y estamos enfrentándonos en México y en el mundo también a una transformación tecnológica, ¿no? Es decir, no es lo mismo la televisión de hace algunos años, pero el propio canal 22 le está apostando, como se dijo en su momento, a una ciudadanía digital, a una televidencia digital. ¿Qué retos nos implica esto? La competencia es feroz, digamos, en el ámbito y en el mercado de los medios globales. En cierto sentido, la emergencia del Internet ha dinamizado muchos de estos procesos, entonces hay que reconocerlo. Los medios de servicio público, los medios públicos en México, no cuentan muchas veces con los recursos suficientes como para tener una competencia, digamos, más o menos equilibrada con otras instancias. En ese sentido, yo creo que es estratégico que los medios de comunicación de servicio público se diferencien en la medida de lo posible de otras ofertas de carácter tal vez más comercial, no tanto por sus contenidos en sí, sino por la vocación de algunos de esos contenidos, en su calidad, etcétera, etcétera, en la medida en la que faciliten formas de participación y de generación de ciudadanía. La competencia no solamente es por el rating, sino ahora es por la participación. Digamos, algunas redes sociales como Facebook, Hi5 y Twitter mismo están desde muchas otras instancias constantemente a todos los televidentes, radioescuchas y lectores a que participen y comenten en miles de cosas. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué querría uno participar con una televisora como el Canal 22 o el Canal 11 o el IMER? Comentando y participando, digamos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, el desafío ahí es clarísimo. Y la otra, nada más para terminar esto, es que se tiene que plantear si Canal 22 o cualquier otro de los canales quieren seguir siendo un canal de televisión exclusivamente, ¿no? Sí, ahí hay que reconocer que en el caso del Canal 22, por lo menos, cuando arrancó la primera temporada, que se transmitió la primera temporada de Terapia, esta serie que dirige, entre otros, Rodrigo García, usaron de manera muy interesante el Twitter y el Facebook para incluso transmitir una parte de del primer capítulo de la primera temporada, pero tienes toda la razón, eso no puede ser solo una ocurrencia, sino se tiene que ver si ya va a haber una forma muy diferente de entender la televisión. Pues se nos acabó el tiempo, cuéntenos, explíquenos, me parece que hoy en México tenemos muchas ganas y muchas cosas de qué platicar, y pues este es un espacio para hacerlo, para conversar, pero también para en la medida de lo posible incidir en tener una mejor televisión. Mi querido André Docé, felicidades. Gracias igualmente, Gabriela. 2 años y medio ya es un buen rato, un proyecto que pensamos hace ya mucho tiempo, un proyecto que has trabajado, que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Yo creo que no está mal arrancar una nueva temporada. No está mal, y aprovecho también la ocasión para darle la bienvenida a Ricardo, a Nidia y a Marla, que están ahora trabajando en la Defensoría, que están haciendo un gran trabajo. Invitar a la gente también a que, si tienen opiniones positivas, negativas sobre esta Defensoría, sobre su papel, posible impacto y demás, nos los hagan saber, y eso es muy importante, ¿no? Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. A continuación, miniserie.